podemos ver, que dice la educación en crisis. ¿Cómo funciona la secundaria argentina? Regular, lo que hablábamos antes de lo que opina la gente, el 34%, bien, casi el 25%, mal, el 20%, muy mal, el 9,5% y muy bien, el 2,9%. Y no sé cómo funciona el 8,0%. Después, ¿por qué la educación secundaria funciona mal, regular o muy mal? Y la gente opinó, nivel académico de enseñanza es muy bajo, 22,1%, los chicos no aprenden o no tienen interés en aprender, casi el 15%, y falta de inversión de recursos económicos, el 9,7%. Y las últimas cifras que dicen por qué la educación secundaria funciona mal, regular o muy mal, y dicen por los docentes, pocos capacitados para enseñar, lo que decías vos, Silvina, y la política educativa es inadecuada, casi el 7%, y los contenidos están desactualizados, el 3,6%. Yo lo que te quería preguntar es, siempre los argentinos cuando vamos afuera nos creemos que la escuela secundaria, que la universidad de nuestro país es muy buena, y de hecho lo prueban porque hay muchos argentinos viviendo en el exterior que les va muy bien. Sí. ¿Cómo va decayendo esto con el tiempo? ¿Cómo llegamos a estar hoy en números que hablan que la Argentina, comparado a otros países, está muy mal en cuanto a la escuela? El primer punto tiene que ver con la masificación que tuvo el nivel medio. O sea, no es lo mismo que se eduque el 3%, que en general son chicos de los quintiles de ingresos más altos, los más ricos, que educar al 100% como se está educando hoy. Muchos son primera generación de estudiantes adentro de la escuela secundaria. Entonces, por un lado tenemos que valorar que hoy están todos en el secundario y por el otro lado entender que entonces el profesor ya no va a enfrentarse al chico típico de clase media o alta, sino que va a tener desafíos nuevos porque tiene que enseñar con poblaciones muy distintas. Hoy los adolescentes son muy diversos entre sí. Eso te quería preguntar también, porque es muy importante de garantizar. Hoy por hoy para el profesor instalarse, ¿no es cierto?, frente a la clase, que son digamos adolescentes que a veces ni siquiera quieren prestar atención, que están muy incentivados con todos los aparatos tecnológicos, es difícil, digamos, también sacarlos de ese circuito. Bueno, a ver. Viste que el orador antes, que era el profesor, sí, es poco escuchado. Imponerse en cuanto a su autoridad, porque es desestimada la autoridad del profesor apenas entra en la clase. Hay dos cosas. Por un lado, los estudiantes a veces están desmotivados porque la clase es desmotivante, sí, porque los contenidos... Hay que motivar, hay que enseñar contenidos útiles e interesantes. Yo creo que obviamente hay un momento del estudio que es esfuerzo puro y que hay que hacerlo. Es igual al deporte. O sea, vos no vas a jugar bien un partido de fútbol si no entrenaste. No vas a saber si no estudiaste. Y hay un momento que es mucho sacrificio y puro sacrificio. Sin embargo, también hay que tener en cuenta que para llegar a ese momento y querer hacer ese sacrificio, hay que tener un sentido, hay que enseñarle al chico el porqué. Y hay profesores excelentes que motivan hasta las piedras. Es increíble como con algunos profesores que trabajan contenidos interesantes, los estudiantes van, pero felices a la clase y a la escuela. Bueno, a todos nos ha pasado. Entonces, de todas maneras teníamos una conciencia, digamos, de la obligación del estudio. Ingresamos a Facebook ahora, porque estábamos hablando justamente de la tecnología. Nosotros en C5N somos líderes en la utilización de redes sociales y también llegamos a una conclusión a través de la gente que se comunica con nosotros, que en la Argentina el 28% del tiempo en Internet lo absorben las redes sociales, ¿no? Y bueno, desde ya también habíamos invitado a la gente a que nos contara cuál era su red social favorita. Pero reitero la información que te estaba leyendo, el 28% del tiempo en Internet lo absorben las redes sociales. Y por eso te preguntaba sobre el interés, ¿no es cierto?, de los chicos cuando están tan absorbidos en cuanto al tiempo, ¿no? La computadora, y lo que puede ofrecer el profesor parándose ahí, quizás también necesite de la herramienta de la tecnología. Bueno, desde ya hay un programa que es muy interesante que se llama Conectar Igualdad, que es el Estado va a entregar una netbook a cada chico para cada chico. De toda la secundaria de todo el país. Va a entregar. Está entregando, ya de hecho está entregando. ¿Y por qué es interesante esto? Porque
Porque los estudiantes hoy son consumidores pasivos de las nuevas tecnologías y nosotros lo que tenemos es que tecnologizarlos y digamos, mejorar las herramientas didácticas en la escuela para que los estudiantes puedan producir su propia tecnología, para que puedan entender cómo se produce un videojuego, que atrás de los videojuegos hay un modelo de pensamiento de una sociedad que, digamos, en fin, todo cambió. Vos sabés que hasta en televisión, y los adultos también, ¿no? Porque estamos hablando de los chicos, son espectadores pasivos porque el tipo de programas que son más vistos te invitan a la pasividad. No hay una interactuación. Entonces lo que es interesante es llevar las netbooks y enseñarles a los chicos a ser consumidores inteligentes y productores críticos. Sí, tienen que estar dentro de la escuela, sí o sí. Y también creo que son los padres también los que tienen que motivar, ¿no? Son los primeros educadores, no solo los profesores. Porque si en tu casa no te enseñan a tomar la educación como algo importante, nunca la vas a valorar. Bueno, quiero compartir con ustedes, nos fuimos a la calle a preguntarle a abuelos, a jóvenes que acaban de recibirse, ¿qué opinan de la secundaria de la escuela argentina? La calidad de la enseñanza tengo la impresión que es pésima. El nivel de exigencia y de autoridad. No hay autoridad y no hay exigencia. El nivel de enseñanza ha decaído notablemente. Mucho que rever, mucho, porque los tiempos cambian y la educación no cambia. Y cada vez están ayudando más a los débiles, que 3 materias, 2 materias. Hay que ser más estricto y cambiar el método porque esto no funciona. Las principales falencias de nuestro sistema para mí es la falta de motivación. Y ahí la responsabilidad de los profesores, lamentablemente, ¿no? Ser un poco más parecido a lo que sería después en la facultad, como para prepararte y no ser tan brusco el cambio. Es muy floja la calidad. ¿En qué sentido? Sí, porque la calidad, los alumnos se están haciendo más política que estudiando, nada más. Sí, que realmente es un desastre, que no hay profesión que lo cure, digamos. O sea, los chicos hacen cualquier cosa, hacen lo que quieren, los profesores no enseñan nada. Bueno, esta es la opinión de la gente de lo que opina sobre, bueno, este informe que salió, pero bueno, hay cosas muy diversas que... Hay un dato que a mí me interesaría señalar que hay que cambiar en la cultura argentina. Por ejemplo, Finlandia, que es uno de los países que mejores resultados tiene en el mundo, tiene como repitencia un 0,4. O sea, no es verdad que mayor calidad a mayor repitencia. Los países que tienen mejor calidad tienen baja repitencia. Y había digamos, la nota que hiciste, una señora que decía, bueno, están ayudando mucho a los débiles. Es que la educación tiene que ayudar a todos, a los fuertes y a los débiles, porque si no la educación, lo que, digamos, entramos en la ley darwinista del más fuerte, le va bien al más fuerte y no, la educación tiene que igualar oportunidades. De la educación es fundamental. No, y lo que hablamos de la motivación a todos, porque si no hay algunos que se quedan afuera y dicen no quiero estudiar. Pero no solamente eso, es la locación geográfica también, porque no puede ser que haya chicos que, digamos, accidentalmente hayan nacido, ¿no es cierto?, en algún lugar donde no se tenga tantos recursos y no tengan igualdad de condiciones respecto de otros que nacieron en lugares donde sí existen. La educación es una gran igualadora social, es por excelencia, digamos. Obviamente hay que redistribuir recursos también y es central, pero sin educación es muy difícil encontrar igualdad de oportunidades. Entonces tiene que buscar mecanismos de ayudar a todos, pero lo importante no es que todos pasen, y esto creo que es un concepto al que tenemos que volver, sino que todos aprendan. Y esta es la diferencia central. En otra oportunidad. Claro, que había quedado planteado informes. Claro. Porque si un chico se gradúa, pero no sabe, no le va a ir bien en una sociedad del conocimiento como la nuestra. Sí, lo que una chica decía, el cambio brusco, ¿no?, de la secundaria a la universidad, que también está floja la universidad y hay muchos chicos que abandonan en el primer año de la universidad. ¿Pero tan flojos están? No, hay mucha diferencia. No sé, a ver. Hay mucha diferencia. Lamentablemente estamos en un país muy segmentado. Tenemos universidades de excelencia, claro, por ejemplo, que sí, la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, tenemos escuelas secundarias de excelencia y de hecho habrá un 20% de la población, un 10% de la población que saca muy altas notas en las pruebas PISA, digamos, en las pruebas internacionales. El problema es que es una minoría y nosotros necesitamos que la
mayoría sepa mucho. Respecto de género, ¿quiénes son más estudiosas, las mujeres que los hombres? Sí, las mujeres estamos las tres acá que vamos a ver. Pero yo en la facultad me acuerdo que las que nos sacábamos mejores notas éramos nosotras. Y ellas, viste, si pasaban estaba todo bien. Y se gradúan más las mujeres, tienen mejores notas las mujeres y llegan a niveles más altos de estudios las mujeres comparativamente que los hombres. Los apuntes siempre nos la pedían. Ahí todo cambia. No me quiero, desviar, ¿no es cierto?, con lo que es el tema de la igualdad o no en el mercado laboral, porque eso es un tema aparte. Argentina en eso es muy diferente que otros países de América Latina, donde sí hay mucha discriminación hacia la mujer. Entonces esto vale la pena aclararlo. Estamos avanzados en ese Nosotros sentido. Estamos muy avanzados. ¿Ayuda que tengamos una presidente que sea mujer? Yo creo que es más, creo que viene de más larga data, pero es buenísimo que tengamos una presidente que sea mujer y que tengamos ministras que sean mujeres y que dejemos de tener una sociedad tan misógina y sesgada, digamos, ¿no? Claro. ¿Y las tomas del año pasado, por ejemplo, qué reflejaron? Yo creo que estas tomas, primero no se pueden entender si no se piensa que hace 5 años hubo tomas iguales. En la Ciudad de Buenos Aires cada 5 años se repiten estas tomas. La típica historia cíclica. Exactamente, porque, bueno, los chicos necesitan que les arreglen los techos y cada tanto, como no son escuchados, ebullicionan mal. Bueno, los estudiantes siempre han sido, ¿no es cierto?, parte, claro, de movimientos revolucionarios importantes, como, bueno, en Francia en su momento, ¿no es cierto?, bueno, a principios del siglo pasado, ¿te acordás?, también en Rusia, pero digo, en el caso puntual nuestro, digamos... Yo creo que denuncian ¿Era un clima particular? A ver. No, porque no era... Le hicieron a Ibarra, se lo hicieron a Macri, se lo van a hacer al que siga si no hay un trabajo de mejora de los edificios y de un trabajo más intensivo con la secundaria. De hecho, en Chile también estuvo, digamos, la marcha de los pingüinos. Los pingüinos eran estudiantes secundarios que también marcharon por todo Chile en reclamo de una mejora educativa. Es un fenómeno, como decías vos, un poquito más general, con características específicas, pero que también tiene que ver con que acá a veces la política es telepolítica. Los políticos, hasta que una noticia no sale en la tele, no resuelven el problema o no le dan una solución. Entonces, ¿qué pasa? La gente hace cartas y no encuentra respuesta. Hace una marcha en una plaza y no encuentra respuesta. Estos chicos hicieron un abrazo a los colegios y no encontraban respuestas. Cuando se producen formas violentas, como la toma de un colegio, el corte de una calle y demás, la política escucha porque los medios recuperan, claro. Y Silvina, ¿vos crees que hay algún proyecto? ¿Cómo ves de acá a 10 años la educación en la Argentina? ¿Hay algún plan concreto? Digamos, se están haciendo y los distintos partidos están haciendo planes, algunos muy interesantes, pero yo creo que tenemos que primero fijar a la educación como prioridad y como política de Estado, y sería ideal hacer un gran pacto educativo en la Argentina en donde las metas, por ejemplo, de la OEI, que son metas que se fijaron al 2021, se tomen en la Argentina y no importa quién gobierne, se lleven a cabo. Algunas cosas cabe destacar, digamos, nosotros estamos en un piso de inversión educativa histórico, pero después hay mucho para hacer y tenemos que enfrentarlo, no importa quién gobierne. No, desde ya yo tengo mi mirada de eso que coincide con la tuya, que son políticas de Estado, políticas públicas más allá de las políticas gubernamentales concretas y que por otra parte a veces tiene más que ver con la voluntad, ¿no es cierto?, política que se pone en este tema que con una partida presupuestaria puntual. Y déjame enunciarte un par de medidas, digamos, necesarias que están en las metas 2021 de la OEI. Universalización de sala de 4 y 5, jornada completa, como señalé, en primaria y media, bueno, equipamiento tecnológico, digamos, para las escuelas, sostener la inversión presupuestaria en no menos que un 6% del PBI, garantizar una mejor formación de los profesores, de los profesorados y de los profesores que actualmente se están formando, ¿no? Por ejemplo, entre otras. Gracias, Silvina, haber hecho un placer como siempre. Un placer. Gracias, Caterina. Gracias, muy buenos informes.